Saludos con todos. Vamos a realizar nosotros un cálculo de intervalos. Primer paso. Debemos tener los datos de los estudiantes que están aquí. En total son 36 estudiantes con los que vamos a trabajar. El primer paso es enumerar. Como podemos ver aquí, enumeramos todos los datos hasta llegar al 36, que es el número de estudiantes. Aquí ponemos la calificación de cada estudiante que obtuvo. Creamos después una fuente de datos, que sería mayor, menor, rango, el ancho del intervalo, el número de intervalos que vamos a trabajar y el límite inferior. El intervalo que vamos a trabajar es 8. Para obtener nosotros el dato mayor en Excel hacemos la siguiente fórmula, que es igual, max, el número 1 y punto y coma, el número 2 que vamos nosotros a calcular. En este caso sería B5, el número 1, el primer número que vamos a buscar la fuente. Y B40 sería el número que está en el dato 36. Entre estos dos números debemos buscar el número mayor. Depende, el número 1, todos los números que siguen hasta el número 2. Y obtuvimos que el dato entre todos estos números acá es 47. Para el dato menor es casi similar, se diferencia que se cambia la fórmula mínimo, pero de ahí es el mismo patrón. El número 1, que sería en este caso B5, y B40, que es el número correspondiente a 36. Entre esos dos números debemos buscar el dato menor, que es el 9. A todos los números que corresponden entre esos dos números, el rango se resta. Se resta el número mayor por el número menor y obtenemos el rango, que sería en este caso 38. Ahora el ancho del intervalo se coge el rango, se le suma 1 al rango y se divide por el número de intervalos que queremos obtener. En este caso son 8 intervalos, entonces tomamos el 38, le sumamos más 1, que sería 39, y dividido por 5 nos da 4.8. En este caso se sube al inmediato superior impar, que sería 5. Para el número de intervalos ya decíamos que vamos a trabajar con 8. Entonces para el límite inferior se hace la siguiente fórmula. Se coge el rango y se lo divide para el ancho del intervalo, que sería en este caso 5. Y obtuvimos que es 8. 7.79, pero al inmediato superior va a 8. Para crear la tabla de intervalos nosotros debemos primero numerar. En este caso numeramos del 1 al 8, ya que estos son los datos, los números de intervalos que vamos a trabajar. El límite inferior inicial sería 8, ya que este sería el límite inferior. El límite superior, no. Para el límite superior hacemos la fórmula, que sería el límite inferior más el ancho del intervalo menos 1. Y obtuvimos el primer número, que es del intervalo. Para ahorrar tiempo nosotros podemos subrayar esto y bajar toda la fórmula y copiar la fórmula. Pero para que copie la misma fórmula y con el mismo patrón, damos clic en F4. Y lo único que tendríamos que hacer es bajar y automáticamente se copia. Para obtener nosotros la marca de clase se hace lo siguiente. Se divide el límite inferior por el límite superior y lo dividimos, se suma el límite inferior más el límite superior y se divide para 2. Y se le copia el mismo patrón. Se da clic en F4 y automáticamente los ejercicios se van resolviendo. Esta es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es el número de calificaciones obtenidas en cada una de estas frecuencias, de estos intervalos. Para obtener la frecuencia absoluta acumulada, nosotros debemos realizar la fórmula. Primer número este es el número inicial. La frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada tienen el mismo número inicial. En este caso nosotros hacemos la fórmula L5, que sería el primer número de la frecuencia absoluta acumulada más el segundo número de la frecuencia absoluta y obtenemos que 7. Se suma escalonadamente. Ejemplo, N1 4 más N3 N1 3 sería 7. Y así consecutivamente, pero para ahorrarnos ese tiempo, igualmente copiamos el patrón de aquí y escalonadamente se suma. Damos clic en F4 y automáticamente se va sumando. Para obtener la frecuencia relativa, nosotros debemos hacer esta fórmula, que sería la frecuencia absoluta dividido para la población total. En este caso sería K5, como podemos ver, dividido para K13, que sería aquí la frecuencia absoluta. Y para todos los datos hace lo mismo.
pero para ahorrarnos el tiempo damos clic en F4, la primera fórmula, y el resto se realiza automáticamente. Para sacar la frecuencia relativa acumulada se sigue el mismo patrón de la frecuencia absoluta acumulada, que es sumar escalonadamente. Pero como mencioné anteriormente, para ahorrarnos el tiempo nosotros creamos la fórmula. Hacemos esta fórmula en la cual nos indica que la frecuencia absoluta relativa acumulada se está sumando por la frecuencia relativa escalonadamente y obtenemos 19. Y copiamos, damos clic en F4 y copiamos toda la fórmula. Van los porcentajes. Se multiplica la frecuencia relativa acumulada por 100 y obtenemos cada uno de los porcentajes.